pudimos establecer comunicación con el abogado del maestro Leonardo Escobar, el abogado Simón Fernández. Gracias, abogado, y una disculpa ahí por lo que nos pasó hace ratito con la cosa técnica. Buenos días. Muy buen día, Susana. Gracias. Gracias. A ver, pues ya escuchamos ayer lo que se dijo en la conferencia de prensa, lo que dijo el maestro. ¿Qué sigue, abogado? Porque yo mencionaba que no nos podemos quedar ahí, ¿no? Sin ninguna explicación específica por parte de ninguna autoridad, abogado. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, claro, sin duda. Bueno, yo creo que hay asignaturas pendientes y hay todo un proceso de esclarecimiento de estos acontecimientos. Bien mencionas que Leonardo fue ubicado sobre todo por la movilización social y la participación de los medios y lograr una difusión masiva de su caso. Situación pues que orilló a las autoridades a redoblar los esfuerzos, pero que es algo que no sucede desafortunadamente en todos los casos de Ujú. desaparición y que debieran ser tratados también con la misma diligencia y celeridad. Que si sabemos, bueno, pues su ingreso de Colombia al Aeropuerto Internacional de Monterrey, que pasa el filtro migratorio sin contratiempo, decir que solo el Instituto Nacional de Migración ha tenido la disposición de transparentar esa trayectoria y después de eso en Ujú. otra parte del aeropuerto, todavía al interior, es detenido por la Guardia Nacional. La justificación es que estaba alterando el orden público. La Guardia Nacional lo detiene, lo asegura, lo entrega, lo pone a disposición de la policía de Apodaca y esta a su vez ante un juez donde se le impone este arresto de 36 horas y después regresa al aeropuerto con la intención pues de retomar su viaje. ¿Por qué no se ha Ujú. esclarecido? Pues por ausencia de voluntad. Nos parece muy preocupante que este tema, que si efectivamente hubo alguna alteración del orden, pues se transparente en una instalación como un aeropuerto internacional con esta capacidad tecnológica de vigilancia, de registro de videograbación. Es muy inverosímil que las autoridades no tengan la voluntad de presentar y transparentar los videos de la detención y del día 2 donde se le vio Ujú. en las inmediaciones qué sucedió con el aseguramiento, si hubo no uso indebido de la fuerza, por qué se le tiene a las 5:30 y llega hasta las 8 ante el juez calificador. Son 3 horas y media que no sabemos qué sucedió en el trayecto en que lo traslada la policía municipal. Son 15 kilómetros, es muy cerca del aeropuerto, en realidad es un viaje muy corto. ¿Y por Ujú. qué nunca se hace el registro de persona detenida, que es una obligación establecida en la ley? Eso es un tema muy preocupante, muy delicado, porque es prácticamente como dejar en el limbo a una persona tras su detención. Ese registro permite Ujú. tener una constancia en tiempo real de quién detuvo, por qué circunstancia, a dónde se le traslada, y frente a la ausencia de este registro, pues es como si no hubiera estado detenido, aunque posteriormente Sí. un juez lo arreste por 36 horas. Él regresa, Fíjese, todavía ya abogado. muy Sí, dígame, desubicado, dígame. muy desorientado. Fue Ujú. un fin de año, un inicio de año también muy extremo en clima, ¿no? En Monterrey, seguramente ya con algunos signos de deshidratación y pues con esta experiencia, yo diría, pues un poco traumática de su interacción con las autoridades. Y él dice, Bastante. lejos de ayudarme, de apoyarme en el aeropuerto, pues me estaban sacando y sacando y me fueron alejando cada vez más. Ya no tenía ahí en Ujú. ese momento, se quedó en el aeropuerto su teléfono, sus tarjetas, su dinero, sus identificaciones, extravió los lentes, él tiene 6 grados de miopía, entonces prácticamente sin los lentes es una persona Ujú. que tiene mucha Pues. limitación para ver y desplazarse, y bueno, pues termina en esta Ujú. situación de calle, pero sí es importante que las autoridades puedan brindar una explicación plausible, con Claro. evidencia documentada de qué fue lo que pasó en esas horas en la detención y Ujú. en su posterior reingreso al aeropuerto, y que sea esa evidencia la que determine la verdad, más allá de lo que han mencionado algunas autoridades. Oiga, abogado, ¿qué específicamente hizo el maestro para que lo detuvieran? O sea, cuando hablan de alteración del orden, ¿qué pasó? ¿Cuál es el episodio? Se refiere que se pasó un filtro de manera indebida. Él dice que estaba intentando Ajá. cruzar para Avianca, para su aerolínea nacional, y eso es lo que motiva esa detención. Pero fuera de eso, pues la Guardia Nacional y
las autoridades aeroportuarias de ahí de OMA, de la empresa, pues no han presentado esta evidencia. Y si efectivamente pues incurrió en alguna falta, pues que se Pues sí. aclare, ¿no? Pero lo preocupante es que una persona desaparezca en un aeropuerto sin dejar ningún rastro y que no haya capacidad en más de 20 días de hacer algo tan básico como presentar una Ujú, serie de videograbaciones, me parece pues ujú. muy preocupante. En un contexto Ahora, donde él lo ujú, menciona que sí hay pues una, ¿cómo decirlo?, discriminación selectiva hacia los sudamericanos, hacia la gente de Colombia, suele haber sí, sí, sí. hostigamiento por esta condición de su nacionalidad. Hay, México es un país, no lo puedo afirmar que sea en este caso, pero es un país donde la detención arbitraria es una práctica generalizada y Sí, que se practica cotidianamente, esto es sin justificación, donde los malos tratos también son una situación documentada por organismos internacionales y donde de manera muy preocupante pues tenemos un problema gravísimo de desaparición de personas. En sí. ese Oiga, abogado, contexto es importante que ujú, se pueda transparentar qué sucedió y que pues también se adopten medidas para que ujú. este tipo de cosas no vuelvan a suceder, que una comisión de búsqueda solicita un video, una fiscalía y simplemente las autoridades lo ignoren por semanas, pues es muy preocupante porque pasan las Así horas es. y una persona ya no puede ser localizada sin un elemento tan fundamental. O sea, me parece que también esa es otra de las enseñanzas. Hay instituciones dedicadas a esto, a la búsqueda de personas Sí, desaparecidas, a investigar el delito y que no haya la mínima colaboración, pues resulta muy preocupante. sí. Abogado, ¿me escucha? Sí, Ah, gracias. Oiga, el gobierno de Apodaca informó que la Secretaría recibió de la Guardia Nacional al maestro el 31 de diciembre a las 8 de la noche por alterar el orden, etcétera. Como dice, un arresto administrativo 36 horas, que pues no tuvieron la facultad, por no ser la primera autoridad respondiente, de subir el arresto al Registro Nacional de Detenciones. Dice que lo revisaron, que no tenía lesiones, salvo un enrojecimiento leve en las muñecas. Que durante su estadía, dijo el maestro, según la autoridad de Apodaca, que dijo el maestro le habían respetado sus derechos humanos, que le habían dado comida y líquidos y que fue puesto en libertad el 2 de enero saliendo de su propio pie sin signos de confusión. ¿Qué dice respecto a esto sí. que declara la autoridad de Apodaca? Sí, claro. Mira, no es nuestra posición como universidad polemizar, pero es evidente que esa certificación donde se refiere solamente las lesiones en las muñecas no está completa. La propia evaluación sí documenta que tiene lesiones en el pecho. No sé por qué la autoridad no lo expresa y que esas lesiones pudieran ser justamente aquellas que generaron estas fracturas en costilla y respecto al tema, pues de que no son la autoridad responsable por no ser primer respondiente, lo preocupante es que reciban una persona en detención sin registro y pues Ujú. lo tengan ahí bajo su custodia al margen de la ley. La ley nacional es muy clara Así en es. que cuando hay una omisión de parte de la autoridad que remite o detiene o asegura a una persona, la autoridad que lo recibe, incluso la autoridad judicial Ujú. que impuso este arresto, deben asentar esta irregularidad. O sea, no es simplemente que me deslinde y yo no fui la Claro. primera autoridad que Ajá. intervino. Es todavía más Ujú. preocupante. Si recibes una persona sin un registro, pues entonces estamos hablando de una situación muy grave, porque esto abre la puerta a un escenario de actuación arbitraria sin ningún tipo de control. Yo lo Bien. que preguntaría a la autoridad de la policía es por qué se recibe a personas en detención sin registro. Ujú. Ujú. Sí, bueno, pues quedamos atentos a todas esas respuestas que tendría que dar la autoridad. Abogado, ¿de quién espera una respuesta? Es decir, creo que alguna explicación o transparencia de el alcalde de Apodaca o de los responsables de la Secretaría de Seguridad, pero también de la Guardia Nacional. ¿A quién hay que hacerle estas preguntas en concreto? Claro, en principio a la Guardia Nacional, a la Marina que custodia el aeropuerto, a la empresa OMA que también tiene esta concesión ahí en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, a la Policía de Apodaca, y bueno, también en su momento se había pedido que fuera de la jurisdicción federal
el C5, Seguridad Pública del Estado, pudiera también brindar cámaras de video para saber pues si se había retirado del aeropuerto, Claro. hacia dónde, y poder ubicarlo con mejor prontitud y celeridad. Todo esto no ha sucedido, y bueno, pues las autoridades deberán darle una respuesta puntual a la Fiscalía, que tiene ya la investigación de Nuevo León, y pues el llamado a la universidad es ese, ¿no? A que se garantice pues una actuación correcta, que observe la ley, y que si hay algún tipo de responsabilidad, pues se ha deslindado también ante la Fiscalía. Pero sí es muy Bueno, preocupante que si no hubieran sido los medios como el tuyo el que difundieron, posiblemente no tendríamos a Leonardo de vuelta. regresamos con usted, abogado, más adelante, y un abrazo al maestro. Gracias. Gracias. Quédate